Mi hijo, bebé Brown, ya casi tiene 6 meses, lo que significa que necesita una cuna lista para cuando lo mudemos a su propio cuarto, y voy a usar unas tablas de haya que tengo guardadas, que están muy torcidas y deformadas, así que cortarlas en tablas más pequeñas va a ser un buen uso para ellas. Primero necesito un borde recto en estas, para poder pasarlas de manera segura por la sierra de mesa. Y en mi opinión, la haya es la madera perfecta para proyectos de bebés. Es conocida por ser no tóxica, apta para el contacto con alimentos, y además es dura, fuerte y duradera. Y luego pasé al cepillado. Este fue mi primer proyecto usando mi nueva cepillo regruesadora. También voy a necesitar muchas piezas delgadas para usarlas como listones. Y las corté más grandes de lo necesario. Y corté más de las que pensé que necesitaría porque sabía que, aunque esta madera está muy seca, cortar las tablas va a liberar tensión en la veta, lo que significa que algunas probablemente se van a deformar. Solo el proceso de cepillado en este proyecto me tomó todo un día. Voy a empezar haciendo los paneles, que también servirán como patas para la cuna, y las piezas del marco tendrán esquinas a inglete. Los paneles tendrán listones verticales, así que aquí estoy marcando los espacios para ellos en la parte interna de los rieles superior e inferior. Hay muchísima información en línea sobre cosas como los espacios recomendados que debes dejar entre los listones para que sea seguro para el bebé, y hablaré más sobre ese tema más adelante en el video. Para las uniones aquí, estoy usando espigas flotantes de 5 milímetros o dominos, pero quería sugerir un método alternativo, ya que no todos tienen un domino. Y es un método que yo mismo estaba considerando usar, que consiste en cortar una ranura o canal en el centro de los largueros, y luego cortar muchos separadores, que se pueden pegar entre las lamas para fijarlas en su lugar. Y podrías dejar un pequeño borde para no tener que preocuparte por el desafío de que todas queden perfectamente al ras con la cara del larguero. Creo que eso funcionaría muy bien, pero usar dominós obviamente ahorra tiempo. Pegar estos paneles y lograr que todas las tablillas se encajen correctamente iba a ser problemático, así que voy a facilitar las cosas pegando primero los dominós en los largueros, y luego esperaré a que el pegamento seque antes de continuar con el resto del ensamblaje. Y sigo el mismo proceso nuevamente para preparar lo que serán los paneles frontal y trasero, que básicamente son iguales a los paneles de los extremos, pero más largos, menos anchos y usando maderas más delgadas para el marco. Para unir las esquinas en inglete, estoy usando 2 dominós más grandes de 8 milímetros, ya que quiero asegurarme de que queden bien fuertes. Normalmente no hago pruebas en seco. Suelo improvisar y luego me arrepiento. Pero esta vez sí necesito hacerlo porque necesito saber la longitud exacta de las tablillas, ya que si las corto demasiado largas, el encolado simplemente no funcionará. Y si quedan muy cortas, me quedarán huecos feos. En momentos como este, realmente necesitas una lijadora de tambor, pero lijar 4 tablillas a la vez sobre una superficie plana aceleró un poco el proceso. Obviamente, como esto es para un bebé, es vital que no haya bordes afilados ni astillas. Así que coloqué una fresa de chaflán en la mesa de router para poder suavizar las esquinas en los 4 lados. Después hice esta plantilla con algunos restos de AAA, y esto me va a ayudar a ubicar las mortajas en el centro de cada extremo de las tablillas. Le agregué una pieza en la parte de abajo para poder sujetarla en la prensa, y como puedes ver, la tablilla encaja perfectamente dentro, y luego el cuerpo de la domino se posiciona centrado en el extremo de la tablilla. Estaba bastante satisfecho conmigo mismo por haber ideado esto y todo el proyecto iba muy bien, pero no te preocupes, más adelante habrá algunos errores garrafales como siempre pasa. Pasando al ensamblaje de los paneles, colocar un extremo de las tablillas en los dominos ya fijados en su lugar fue sencillo. Lo complicado fue colocar los otros extremos, ya que seguían queriendo salirse. Luego puedo unir las esquinas a inglete y poner algunas prensas.
y verifiqué que estuviera a escuadra midiendo de esquina a esquina. Ahora es un nuevo día y acabo de descubrir un problema. Originalmente, cuando hice un dibujo para este proyecto, planeé la cuna alrededor de un colchón de 60 por 120 centímetros, que es como el tamaño estándar de una cuna. Y eso está pensado para durar aproximadamente de 2 a 3 años en promedio. Pero luego descubrí que había un tamaño un poco más grande, que medía 70 por 140, y ese se supone que dura, en promedio, unos 4 años. Así que pensé, bueno, igual puedo hacer la cuna un poco más grande y sacarle un poco más de provecho. Y eso básicamente significa que estos paneles deben medir 700 milímetros de ancho. Entonces, ¿por qué mide solo 600? Me di cuenta de en qué me equivoqué básicamente cuando adapté el dibujo del tamaño más pequeño al tamaño más grande. Parece que adapté la longitud de la cuna correctamente, pero no el ancho. Debo haberme distraído o algo así, y pensé que ya lo había hecho. De todos modos, pasaron un par de semanas y finalmente estaba listo para empezar el proyecto. Así que revisé el dibujo, tomé nota de todas las dimensiones para llevarlas al taller, y aquí dice 600. Así que claramente pensé que ya había adaptado completamente el dibujo, pero no lo había hecho. Y esto es un poco devastador. Pero solo veo una solución aquí, y es recortar la longitud de mis rieles para los paneles laterales para que se ajusten al tamaño más pequeño del colchón. Así que si mido desde el extremo, sé que voy a necesitar que estos rieles sean de 1280 milímetros, pero no es tan sencillo como eso. Porque si hago este corte aquí, entonces solo voy a tener un espacio de alrededor de 20 milímetros entre esta tablilla y el riel vertical que se colocará aquí. Y ese sería un espacio más pequeño que el que tengo de este lado. Así que simplemente no se va a ver bien. Así que primero voy a tener que quitar unos 8 milímetros de este extremo. Y voy a tener que agregar 8 milímetros a este otro extremo. Y también tendré que volver a cortar estas mortajas. Así que corté los extremos, pero la dificultad vino cuando tuve que volver a cortar las mortajas. El primer problema fue que mis marcas ya no coincidían, lo que significa que al cortar las nuevas mortajas básicamente van a chocar con las mortajas que ya están ahí. El segundo problema fue que también necesitaba igualar exactamente la posición en altura de la guía en la domino, tal como la usé para las mortajas originales, porque si no, los ingletes no quedarían juntos, y las caras de cada tabla no estarían perfectamente alineadas. Si lo hubiera pensado más en ese momento, podría haber cortado un poco más de este extremo y un poco menos de este otro. Eso habría sido una mejor solución para resolver el primer problema, aunque no habría ayudado con el segundo problema. Esperaba que estos paneles más largos fueran aún más difíciles de ensamblar que los paneles de los extremos, pero en realidad fueron más fáciles. No estoy seguro de por qué. No sé si fue cuestión de buena suerte o de algún tipo de ciencia. Desde que me deshice de mi sierra ingletadora y empecé a usar la sierra de mesa para cortar ingletes, he tenido juntas perfectamente ajustadas y de buen aspecto cada vez. Voy a redondear las esquinas de todos los paneles, solo para suavizar un poco su apariencia. Y de nuevo, obviamente los bordes afilados y los bebés no son una gran combinación. Y también voy a biselar los bordes de los paneles. Aquí hay otro ensamblaje en seco. Estoy sujetando los paneles juntos para poder medir con precisión el interior para los siguientes dos componentes que necesito fabricar. El primero de ellos es una base para el colchón, así que necesitaré algunos listones de cama, y para eso voy a usar unos listones de cama recuperados. Siempre parece que tengo algunas de estas rondando por el taller, pero creo que esta es la primera vez que las uso como listones de cama. También cepillé un poco más de haya para hacer dos largueros que sostendrán las tablillas. Y en la mesa de fresado quiero hacer un rebaje que alojará el extremo de las tablillas. Luego puedo cortar las tablillas a la longitud adecuada y las fijaré en su lugar con tornillos. No usaré pegamento aquí porque quiero poder reemplazarlas en el futuro si alguna se rompe, lo cual es poco probable considerando que el tramo será muy corto, pero aún así es una buena práctica. La base del colchón ya está lista y el siguiente componente es una cajón, ya que realmente necesitamos más espacio de almacenamiento en el cuarto del bebé Brown. Tengo triplay de madera blanda de 18 milímetros. No es el triplay de abedul que preferiría usar para este tipo de proyecto, pero para ser sincero, la capa superficial de este estaba realmente limpia y sin nudos. Básicamente estoy haciendo una caja para que quepa un cajón adentro. Y también voy a unir esto con dominos.
Y mientras espero a que seque el pegamento, puedo empezar a hacer el cajón usando triplay de madera dura de 12 milímetros, que tampoco es de muy buena calidad. Tiene una chapa superficial más delgada que la paciencia que me queda cuando intento quitarle una etiqueta al triplay. Así que corté los laterales del cajón y, usando una fresa recta en la mesa de router, hice un rebaje en las 4 tablas para acomodar el panel inferior. Ensamblé con pegamento y clavos, y luego puedo medir el fondo del cajón. Para eso usaré triplay de 9 milímetros, ya que este cajón es bastante grande. No se va a guardar nada pesado ahí, pero aún así el cajón podría beneficiarse de un poco más de rigidez. Voy a usar más de estas tablillas de cama para crear una base para el fondo de la caja del cajón. Esto nunca se verá cuando la cuna esté armada. Solo proporcionará un soporte adicional, evitará que se hunda y creará una línea de sombra debajo de la cuna. También le estoy agregando un panel trasero a la caja, que solo queda ajustado por fricción, pero con pegamento y clavado en su lugar. En realidad fue un error agregar esto tan temprano, porque más adelante necesitaré acceso al interior de la caja del cajón, lo que hará que las cosas sean un poco más difíciles después, cuando llegue el momento de ensamblar. Fui y conseguí unas correderas de cajón de extensión completa de 550 milímetros para poder instalarlas. Había muchos huecos en este triplay de mala calidad, así que saqué el resanador. Voy a aplicar un tinte de roble oscuro al triplay, porque quiero que la caja del cajón dentro de la cuna sea oscura, y contraste con el color claro del haya. Aquí estoy usando un tinte de Liberón. Ellos hacen tintes al agua y tintes al alcohol en los mismos colores. Y el que estoy usando aquí es el tinte al agua porque me parece que funciona mejor en maderas blandas. Queda más uniforme. Lo aplico con una brocha, y luego retiro el exceso. Y después aplico 3 capas de barniz a base de agua sobre el tinte para protegerlo. Una vez seco y entre capa y capa, lijo con papel de lija de grano 400 al agua antes de aplicar la siguiente. Y también cepillé masalla para hacer el frente del cajón. Estas piezas tienen 12 milímetros de grosor, y decidí hacer un diseño en libro abierto con el patrón de la veta aquí. Y también biselé los bordes de eso. Antes de poder colocar el frente del cajón, necesito empezar a trabajar en cómo se va a unir todo esto. Quiero que la cuna sea desmontable, pero tampoco quiero fijaciones visibles en el exterior de la cuna. El primer punto de montaje será a través de la caja del cajón hacia los paneles laterales. Así que quiero colocar algunas de estas tuercas de inserción que llevan un tornillo M8. Desafortunadamente, estas eran de muy mala calidad. Se rompieron cuando las coloqué. Al final tuve que cortarlas con una cegueta. Por suerte, la parte roscada que sostiene el tornillo quedó incrustada en la madera y funcionaba bien. Así que terminé lijando la superficie para limpiarla un poco, pero aún así, fue muy decepcionante. Al final, 3 de estos 4 se rompieron. De todos modos, con los paneles laterales ya fijados en su lugar, puedo agregar el frente del cajón. El siguiente componente son estos rieles laterales. Los cepillé al mismo tiempo que el frente del cajón porque quiero que tengan el mismo grosor. Y compré unas placas angulares para asegurarlos. Pero primero, necesito agrandar 2 de los orificios en cada uno, para que acepten un tornillo M6. Luego puedo colocarlo con algunos separadores en medio, y marcar una línea donde las placas deben asegurarse. No tenía tornillos lo suficientemente cortos a la mano, así que usé algunas arandelas de latón solo para rellenar un poco. Luego puedo marcar la posición de los agujeros para poder perforar e instalar algunas tuercas de inserción M6, y, a diferencia de las M8, estas no son de mala calidad y entraron sin problema. Quiero que la base de mi colchón sea ajustable en altura en 3 posiciones, así que aquí estoy marcando dónde quiero crear algunos soportes para eso. De esa manera, a medida que el bebé crezca, podremos bajar el colchón dentro de la cuna. Y quiero que 2 piezas sean idénticas,
así que las sujeto juntas para perforar un agujero en cada extremo. Estas también se biselan y puedo agregar más tuercas de inserción M6 para prepararlas y colocarlas. Y compré algunos de estos sujetadores para fijar los paneles laterales a los paneles de los extremos. Estos van a permitir que la cuna se convierta en una cama para niño pequeño cuando el bebé Brown sea mayor. Así que podré quitar los paneles laterales cuando sea necesario. Usé un pedazo de AAA solo para practicar cómo colocar estos. Y descubrí que 2 líneas separadas por 35 milímetros me dieron 2 cruces para perforar con una broca de pala de 22 milímetros. Y puedo usar esa misma broca para quitar un poco de material en el centro, seguido de un poco de cincelado para crear el hueco perfecto. Uno de estos botones con una punta venía incluido en el kit para que se pueda colocar en uno de los soportes de botón. Y luego el panel se puede poner en su lugar y lo golpeo con un mazo para crear una hendidura que luego puedo perforar para colocar los botones. Para el acabado estoy usando barniz a base de agua y lo estoy aplicando con pistola de aire, porque llegar a todos los rincones con una brocha habría sido un fastidio. Después de la primera capa, le quito las asperezas con una lija de grano 400 y luego aplico una segunda y tercera capa. Usé mucho barniz aquí, pero sí me ahorró mucho tiempo. Agregué mi marca de fabricante en la parte inferior de la caja del cajón y luego estuvo lista para instalarse. Tenemos la base del colchón en su configuración más alta en este momento. Eso solo significa que es más fácil meter y sacar al bebé Brown de la cuna sin despertarlo. Obviamente, a medida que él crezca, la bajaremos y luego la bajaremos a su configuración más baja, que en realidad es con la base del colchón apoyada directamente sobre la caja del cajón. Diseñé la base para que todavía haya buena ventilación debajo del colchón. Es comprensible que haya muchas regulaciones y consejos de seguridad para asegurar que las cunas sean seguras. Y por eso no podría recomendarle a nadie que haga este proyecto a menos que esté dispuesto a investigar mucho. Algunas cosas que debes tener en cuenta incluyen la distancia máxima entre las tablillas de los paneles laterales y la distancia mínima entre la parte superior del colchón y los lados de la cuna. Cuando el colchón está en su posición más baja y que el colchón quede bien ajustado dentro del marco, sin espacios alrededor. Hay una razón por la que no he compartido medidas específicas en este video y también por la que no voy a poner planes disponibles para este proyecto. Y es porque mi canal tiene espectadores de todo el mundo, y no estoy familiarizado con dónde pueden variar las regulaciones. Pero además, cualquiera que se embarque en un proyecto como este, realmente necesita hacer su propia investigación, y no solo confiar en un desconocido en Internet. Yo diseñé y construí la cuna para que fuera mucho más resistente de lo que necesita ser. Es más pesada y de mucha mejor calidad que cualquier cosa que podría comprar. Los herrajes que usé en los paneles laterales son muy seguros y muy resistentes. Cualquiera que haya usado estos antes lo sabrá. Están clasificados para soportar alrededor de 350 kilogramos por cada herraje, y ni siquiera es particularmente fácil para mí quitar los paneles laterales. Así que no tengo ninguna preocupación de seguridad aquí. Obviamente no voy a poner a mi propio hijo en ningún riesgo, pero de cualquier manera, esta fue una decisión personal. Y no es algo que necesariamente recomendaría que alguien más hiciera. El proyecto me tomó alrededor de 44 horas en total. Así que fueron como 6 días de trabajo, lo cual es mucho más tiempo del que paso en la mayoría de los proyectos. Y eso sin contar todo el diseño que hice antes de la construcción. Quería que todo estuviera hecho lo mejor posible. Y aún así, obviamente cometí algunos errores grandes. Y hay muchas cosas que cambiaría si tuviera que construirlo de nuevo. Pero estoy contento con el resultado. Estoy orgulloso de ello y creo que nos va a servir muy bien. Gracias por ver el video.